Entré a otra dimensión. Esta anécdota o experiencia sucedió cuando recién entré a trabajar dando clases en una escuela privada en el año 2013. Esta escuela se encuentra dentro del Estado de México, en la cual se imparten clases desde secundaria hasta universidad. Yo trabajaba como administrativo en el área de universidad y tenía mi propia oficina en el edificio de dirección académica. Mi oficina estaba ubicada justo arriba de la biblioteca y esta tenía una ventana que dejaba observar hacia el patio principal. Pasaron aproximadamente 3 meses desde mi llegada y todo hasta ese momento había sido normal. Cabe señalar que yo tenía acceso a la copiadora e impresora ilimitadamente debido a que mi trabajo lo requería. Un día me quedé a trabajar 2 horas extras de mi hora de salida, es decir de 8 a 10 de la noche, yo era el único en esa área, todas las demás oficinas estaban cerradas y mis compañeros se habían retirado a las 8 de la noche, que es la hora de salida normal en una jornada diaria, sin antes mencionar que solo algunos trabajadores que teníamos cargos académicos a veces teníamos que cubrir horas extras para terminar el trabajo solicitado. Las luces estaban apagadas, las únicas luces prendidas eran las de mi oficina y la del área de copiado e impresión que eran a las áreas que yo tenía acceso. Media hora antes de las 10 de la noche estaba por terminar mi reporte del día y mandarlo por correo a mis jefes, para poder finalizar por fin la jornada laboral de ese día. Me dirigí hacia el área de copiado para recoger las hojas que había mandado a imprimir, y al dirigirme hacia dicha área me di cuenta de que las luces de la oficina de mi jefe estaban prendidas. Al principio no le tomé mucha importancia, ya que algunas veces mi jefe solía dejar las luces prendidas porque de esa forma avisaba al personal de mantenimiento que su computadora se estaba actualizando o tenía documentos pendientes y de esa manera no tocaban en el equipo. Continué dirigiéndome hacia la copiadora, recogí mis impresiones y me di la vuelta de regreso a mi oficina pasando nuevamente frente a la oficina de mi jefe, pero mi sorpresa fue que las luces estaban apagadas. En ese momento me exalté un poco y caminé rápidamente hacia mi oficina, observé el reloj de la computadora y eran las 9:35 de la noche. Entonces pensé que me faltaban 25 minutos para poder irme a mi casa. De repente a los pocos segundos escuché que la impresora imprimía por sí sola y no se detenía. Así pasó 1 minuto y la impresora seguía trabajando. Me dirigí para saber si alguien más había mandado alguna impresión, porque se me hizo raro que hubiera algún compañero a esa hora. Al caminar y dirigirme de nuevo al área de impresión, y pasar por la oficina de mi jefe, evité voltear a toda costa hacia allá, me apresuré directamente al área de impresión, y observé la copiadora, y me di cuenta de que en efecto ésta seguía trabajando, pero lo raro era que solo imprimía símbolos como si un virus hubiera entrado a la computadora y mandara un comando erróneo de impresión, y no se pudiera imprimir correctamente. Al ver que la impresora no había terminado de imprimir, traté de cancelar la impresión directamente y como no funcionó, traté de apagarla. Tampoco funcionó, entonces la desconecté, y fue la única forma en que se pudo apagar. Al mismo tiempo que la desconecté, se escuchó una puerta cerrar fuertemente en una de las oficinas de mis compañeros. Me concentré para saber de dónde provenía el ruido, y me di cuenta de que venía de la oficina que estaba a un lado de la mía. Fui rápidamente hacia allá un poco nervioso, pero también con algo de coraje, porque pensaba que algunos de mis compañeros querían jugarme una broma, y que solo por eso se habían quedado hasta tarde, para hacerme pensar que pasaban cosas sobrenaturales en esa área. Al llegar ahí, me percaté que la oficina que estaba a un lado de la mía, estaba cerrada correctamente. Entonces me aseguré que todas las demás también estuvieran cerradas jalando cada una de las manijas, y claramente así fue. En ese momento caminé rápido hacia mi oficina, y me encerré, mantuve la luz prendida y la computadora, además de eso puse música para quitarme un poco el estrés que me invadió por lo acontecido. Faltaban 5 minutos para las 10 de la noche, y sabía que debía de prepararme para ir al checador, colocar mi huella, dirigirme al estacionamiento y terminar mi jornada. Pero hubo un detalle que me hizo detenerme a realizar este proceso.
el cual fue que en ese momento comencé a escuchar que dos voces de mujeres estaban platicando entre ellas, justamente fuera de la oficina de mi jefe. Me dio curiosidad saber por qué estaban ahí, aunque yo ya me sentía bastante exaltado y con miedo por las cosas que habían ocurrido minutos antes. Me armé de valor, bajé hacia el área de la oficina de mi jefe, y observé claramente que había dos compañeras platicando entre ellas, con las luces prendidas de esa área, pues siempre aún con luz de día era oscura, y además había un claro movimiento de personal en esa área como si estuviéramos en una hora activa. La directora salió de su oficina, una secretaria salió del baño, dos profesores entraron a firmar y una alumna entró a la ventanilla de atención a alumnos a pedir informes de un trámite. En el momento que iba a regresar a mi oficina, una de mis compañeras me vio en medio de las escaleras y me preguntó que qué hacía visitándolos ese día. Yo le contesté que ya iba de salida porque era bastante tarde. Las dos se echaron a reír y preguntaron qué me pasaba porque apenas iban a ser las 6 de la tarde. Volteé a ver a una de las ventanas que estaban detrás de mí y me di cuenta de que apenas estaba oscureciendo. Me quedé pensando con la vista fija hacia enfrente, ¿cómo podría estar pasando eso? Ellas me preguntaron si estaba bien, yo les contesté que sí, que no pasaba nada, pero al mismo tiempo les dije que como era viernes ya quería regresar a mi casa a descansar. Y entonces ellas con una mirada de extrañeza me mencionaron que era miércoles y que debido a eso yo no debería de estar ahí porque era mi día de descanso. Y aclararon que era por eso que me preguntaban por qué estaba ahí. Lo único que se me ocurrió decir después fue que debía ir al baño, y así fue. Me di media vuelta en dirección al sanitario sin dejar de observar fuera de la ventana y seguir viendo que aún estaba por meterse el sol. Me recargué en el lavabo del baño, me observé en el espejo y me enjuagué la cara, pensando que todo esto era solo un sueño. Me sequé la cara y salí de nuevo al área de oficinas, entonces me di cuenta de que todo seguía como antes de entrar al baño. El movimiento de personal, mis compañeras platicando, personas entrando y saliendo del área, y la señora de limpieza dirigiéndose hacia la zona de oficinas en la que estaba la mía. Seguí a la señora, y le pregunté qué día era hoy, ella me confirmó que era miércoles 16 de marzo. Me quedé en shock por unos segundos porque sabía que no era posible que esto pasara, comencé a frustrarme porque no sabía si esto estaba pasando en realidad, era un sueño o simplemente me estaba volviendo loco. Me dirigí a mi oficina antes de que la señora de la limpieza entrara en ella. Me apresuré a prender la computadora para observar la hora y la fecha, la computadora después de un minuto aproximadamente prendió, y observé en el panel lateral derecho que efectivamente era 16 de marzo y además eran las 6 de la tarde. No podía creer lo que estaba viendo, era algo que no podía pasar, no debía de ser así. Apagué rápidamente la computadora, agarré mis cosas, cerré la oficina y salí de esa área apresuradamente. Todos los que trabajan ahí se me quedaron viendo raro, pero yo seguí mi camino hacia el patio principal, ya que debía de atravesarlo para poder llegar al estacionamiento. Caminé rápidamente, y en el transcurso me encontré a un guardia de seguridad, él me saludó, y al mismo tiempo se despidió de mí. Yo respondí su despedida y continué mi camino hacia el estacionamiento. Cuando llegué ahí comencé a buscar mi auto, pero no lo encontraba. En ese tiempo yo traía un auto dorado de una marca americana, recordaba perfectamente en qué cajón del estacionamiento lo había dejado, pero efectivamente, no se encontraba ahí. Al contrario, había un auto extraño en ese lugar. Apreté el botón de la alarma para que sonara el claxon de mi auto sin tener éxito, pues no escuchaba por ningún lado ningún tipo de sonido. Me espanté bastante porque pensé que se habían robado mi auto. Entonces me dirigí con los guardias de seguridad un poco nervioso y alterado. Les pregunté si no habían visto mi auto, ambos se me quedaron viendo algo raro, y me dijeron que mi auto estaba en el estacionamiento en el lugar donde yo lo había dejado, y les dije que eso no era cierto, que ahí no estaba, que había oprimido el control remoto de la alarma para que sonara,
pero no obtuve ninguna respuesta. Les mostré mis llaves levantando las manos en el aire frente a ellos, ambos voltearon a verse y dijeron al mismo tiempo que mi auto no era de esa marca, que seguramente había tomado las llaves de algún otro compañero. Me extrañó por un momento porque yo estaba seguro de que mi auto sí era de esa marca. Uno de ellos me dijo que me acompañaría hasta él. Caminamos aproximadamente 50 metros, y me dijo que mi auto estaba ahí frente a nosotros. Me quedé bastante desconcertado porque el auto que estaba frente a mí era un auto azul, pequeño y de una marca europea. Yo le dije que ese auto no era mío, que yo siempre llevaba autos de marcas americanas. Él me volteó a ver un poco raro, probablemente pensando que iba alcoholizado o algo similar, y me comentó que en ese auto que estaba ahí había llegado hace un par de horas, y que me preguntaron además el motivo de asistir ese día, porque era mi día de descanso. Cabe señalar que los guardias saben los días de descanso de algunos empleados, porque los alumnos preguntan por nosotros, y para que ellos no nos busquen en días que no trabajamos les facilitamos los horarios. Ya bastante preocupado y sin saber qué hacer le dije al guardia que ese día era viernes, y él me contestó que claramente no era viernes, más bien era miércoles 16 de marzo. Busqué en mis bolsas dudando todavía de mí, para saber si no traía las llaves de ese auto que estaba frente a mí y que el guardia aseguraba que era mío, y efectivamente no las encontré. Le dije al guardia que las iría a buscar a mi oficina, que seguramente sí me había equivocado y había tomado por error las de otro compañero. Claramente esto no era cierto. Pues yo sabía definitivamente que no podía ser así, debido a que yo estaba solo en mi oficina. Entré de nuevo al edificio donde trabajo, todos me voltearon a ver sin decir una palabra. Me apresuré y abrí mi oficina, me senté en mi silla, con ambas manos tapé mis ojos y me recargué en el escritorio para pensar qué estaba pasando. Después de recordar todo lo que había pasado en mi mente, y aproximadamente 2 minutos después, volví a abrir mis ojos. Observé mi computadora y me di cuenta de que el reloj marcaba las 9:57 de la noche. Volteé hacia el lado izquierdo donde se encontraba mi ventana y me di cuenta de que era de noche. Me impresioné y exalté bastante, porque pareciera que solo habían pasado 2 minutos y no era posible que eso sucediera. Entonces metí la mano a mis bolsas y volví a sacar las llaves de mi auto. Apagué rápidamente la computadora desde el botón principal y apagué la luz de la oficina. Me dirigí hacia la salida del área y en el transcurso me di cuenta de que todo estaba tal cual lo recordaba, sin personas, luces apagadas, oficinas cerradas y solamente la copiadora prendida. Di un suspiro de alivio. Apagué la copiadora, me dirigí hacia la salida. Al caminar por el patio principal me encontré de nuevo a un vigilante y me preguntó por qué seguía tan tarde ahí. Yo le contesté que me había quedado a realizar trabajo extra y se me había pasado el tiempo. Él con una risa incrédula me dijo que cómo era posible, si era viernes y los viernes eran para socializar. Solamente le contesté que era verdad, y me dirigí hacia el estacionamiento con una sensación de inseguridad de no encontrar mi auto nuevamente. Sin embargo, mi auto estaba en donde recordaba que lo había dejado, era de color dorado, grande y de marca americana. Aún así oprimí el botón de la alarma para que sonara y así asegurarme que realmente el auto era el mío. En efecto, la alarma sonó y me tranquilicé aún más. Subí a mi auto, lo encendí y me dirigía a mi casa. Al llegar a casa le conté todo lo acontecido a mi esposa, y claramente no me creyó. Volví a asegurarle lo que había pasado, y de repente ella volteó a verme con un gesto de duda, y me dijo que probablemente por eso cuando me marcó por teléfono para llevarle algo de cenar, la llamada no podría ser enlazada, y algunas veces la operadora digital decía que el número que había marcado no existía. Entonces observé en su cara un gesto de incertidumbre queriéndome creer, pero ella sabía que lo que le conté no podía suceder. Pasó el fin de semana,
Olvidé todo lo que había pasado el viernes anterior, llegó el día lunes 21 de marzo, comencé una nueva semana laboral sin ninguna preocupación, ya que el fin de semana la había pasado genial con mi familia, se me había olvidado lo que había sucedido el viernes anterior. Eran las 5 de la tarde, llegué al área de trabajo, dije buenas tardes a todos, pasé por la oficina de mi jefe y lo saludé, también a su secretaria, y abrí mi oficina. Prendí mi computadora, esperé a que iniciara y se colocara en la pantalla principal. Mientras pasaba esto, aprovechaba para acomodar todos los documentos que tenía en mi escritorio, ordené mi archivo, archivé unas cosas más, guardé algunos objetos como lápices y bolígrafos en su lugar y tiré algunas otras cosas a la basura. Regresé la mirada hacia mi computadora, abrí el programa en el cual hacía mis reportes y esperé a que empezara. Mientras eso pasaba, observé la parte inferior derecha de la pantalla para ver la hora, y quedé paralizado al ver que el reloj marcaba las 6 de la tarde, con fecha del 16 de marzo. Volví en mí mismo, pensé que pasaría de nuevo ese error temporal, salí de mi oficina rápidamente para observar mi alrededor, y observé que todo estaba como debería estar. Entré a la oficina de mi jefe, le pregunté amablemente la hora y me contestó que eran las 5:06 p.m. Entré a mi oficina mucho más tranquilo y traté de cambiar la fecha y la hora, pero el sistema no me dejó hacerlo. Le hablé a los técnicos que dan mantenimiento a los equipos de cómputo en toda la escuela y les comenté la situación. Sin embargo, ellos tampoco pudieron ajustar la hora y la fecha. Decidí que la computadora se quedara programada así, hasta que la escuela decidiera renovar los equipos por unos nuevos. Ese mismo día le conté a mi jefe lo que había pasado el viernes 18 de marzo, terminé de contarle y se quedó unos segundos mirándome fijamente. Sonrió un poco y me dijo que eso era lo menos que pudo haberme sucedido. Pues en esa escuela pasaban cosas muy raras, desaparecían cosas, se escuchaban máquinas de escribir, en las oficinas donde nadie laboraba, se escuchaban pláticas de personas en el área de copiado, y que algunas veces se escuchaba música de una estación que hoy en día ya no existe y era común en los años 90. Y lo más raro que alguna vez ocurrió es que una profesora de bachillerato al subir a la sala de maestros, encontró sentado a un director que había fallecido 10 años antes, fumando un cigarro y leyendo un periódico con una noticia del año 94, que contenía en el encabezado como título, el asesinato de un candidato a la presidencia de México. No obstante, la maestra mantuvo la cordura, saludó al director, y éste regresó el saludo, y le preguntó a la maestra quién era ella, porque nunca la había visto en la escuela. La maestra contestó que era maestra de preparatoria, salió rápidamente con la excusa de ir al baño, corrió a la oficina de su coordinadora, le contó rápidamente lo sucedido, se dirigieron a la sala de maestros, entraron y se dieron cuenta de que el director ya no estaba ahí. Pero había cenizas de cigarro tirado en el piso. La maestra a los pocos días renunció, y nadie le creyó lo que sucedió. Después que mi jefe me contó esa historia, me convencí de que no había tenido algún tipo de alucinación, y si había vivido un salto temporal o dimensional. A partir de ese día no me volvió a pasar nada similar, aunque a veces sucedían cosas menos relevantes, como que los bolígrafos desaparecían y aparecían en otros lugares de la misma oficina, se escuchaban pláticas tenues de repente, se escuchaba que abrían y cerraban puertas de oficinas, entre otras cosas. Así transcurrieron todos los días, sin nada relevante, de vez en cuando en días de celebración por alguna fecha importante, aniversario de la escuela, cumpleaños de algún compañero, graduación, ceremonias importantes y fiestas externas que organizábamos con los compañeros de trabajo, siempre me insistían en que contara la historia que me había sucedido en la oficina, y hablaban acerca de ello con tono burlón e incrédulo. Yo solamente ignoraba sus comentarios y burlas, pero nunca se me borró de la mente la inquietud de saber qué había pasado realmente ese día, y por qué. Duré 5 años más en ese trabajo el cual me gustaba mucho, y por motivos de superación profesional y mejores oportunidades laborales, decidí renunciar.
A pesar de que sigo teniendo contacto con algunos colegas que en ese tiempo trabajaban conmigo y siguen laborando en la escuela, no he tenido el atrevimiento de preguntar si ha ocurrido algún otro acontecimiento similar al que vivió la maestra o yo, y tampoco ellos se han atrevido a mencionar algo, pues saben de antemano que lo sucedido me consternó mucho. Además que una parte mía me dice que no pregunte y mejor deje como una mala experiencia lo que en ese momento me sucedió. A veces lo recuerdo con mi esposa, y es momento que no termina de creerme aunque sé que en el fondo sabe que es verdad, pero se aferra a que no lo sea, algún día lo aceptará. Sin embargo, lo que sí puedo asegurar es que hasta el último día que estuve ahí, la computadora siempre siguió marcando las 6 p.m. del 16 de marzo. Relato escrito y adaptado por Hugo de Gante.